Imagina, por un instante, que ninguna voz humana se hubiera perdido jamás. Las oraciones, los gritos, los lamentos, los clamores de dolor y las últimas palabras de millones de personas a lo largo de la historia. Ahora piensa en algo aún más inquietante. ¿Y si todas esas voces hubieran sido reunidas, guardadas, preservadas en un único ser angelical, olvidado en las páginas más conocidas de la Biblia, pero presente en las sombras de la tradición? Ese ser sería mucho más que un mensajero. Sería el eco vivo de la humanidad ante el Creador. Un guardián que no solo lleva mensajes del cielo a la tierra, sino que transporta de la tierra al cielo los testimonios de cada generación perdida. Un ángel que carga la voz de todos los muertos. ¿Parece una leyenda? No lo es. A subsistir. A lo largo de este video, te mostraré que este guardián aparece de manera sutil en las Escrituras, que está reforzado por antiguas tradiciones judías y que su función está directamente relacionada con los mayores actos de juicio divino registrados: el diluvio, Sodoma y Gomorra, e incluso las visiones del Apocalipsis. Y aquí está la promesa. Si te quedas hasta el final, no solo descubrirás quién es este ángel, sino que también entenderás por qué su existencia puede cambiar la forma en que ves el juicio y la misericordia de Dios. Te garantizo, lo que escucharás hoy no es solo conocimiento teológico, es una clave para leer la historia de la humanidad desde un ángulo que muy pocos conocen. Piensa en el diluvio, miles de millones de litros de agua cubriendo la tierra, extinguiendo ciudades, familias, sueños. La Biblia nos cuenta que solo Noé y su familia sobrevivieron. Pero ¿y el resto? ¿A dónde fueron los gritos de desesperación de hombres, mujeres y niños? ¿Desaparecieron en el silencio de las aguas o fueron llevados por un ser espiritual con la misión de testificar contra una generación corrupta? ¿Y Sodoma? La ciudad donde el pecado se convirtió en norma, donde el clamor de la injusticia ascendió hasta Dios. Pero si ese clamor subió, alguien tuvo que llevarlo. Este ángel olvidado no es solo un guardián del pasado. Podría estar activo incluso hoy, preservando las voces de aquellos que caen en guerras, genocidios y tragedias que marcan nuestra historia reciente. Lo que más me impresiona es que este ángel no aparece con trompetas ni rayos de gloria. Se oculta en el silencio, en lo que nadie nota. Y precisamente por eso, pocos lo recuerdan. Pero su misión es asombrosamente grandiosa. No permite que ninguna voz se pierda, porque en el tribunal eterno de Dios, hasta el menor de los clamores será escuchado. Ahora prepárate, porque a lo largo de este viaje, no solo conocerás a este guardián misterioso, sino que también entenderás por qué tu propia voz podría estar entre aquellas que él lleva. Y cuando descubras cuál es la misión final de este ángel, te darás cuenta de que el Apocalipsis podría estar más cerca de nosotros de lo que imaginamos. Así que déjanos tu like, suscríbete al canal y activa la campana, porque a partir de ahora te sumergirás en una revelación que podría transformar para siempre la forma en que lees la Biblia y comprendes los misterios de Dios. Cuando las aguas cubrieron toda la tierra, no solo se llevaron cuerpos, sino también voces, y alguien las guardó. El diluvio es uno de los eventos más dramáticos registrados en las Escrituras. No fue solo una tormenta común, sino un juicio cósmico que redefinió la relación entre Dios y la humanidad. El libro del Génesis describe cómo todo lo que había en el mundo pereció, quedando solo Noé, su familia y los animales dentro del arca. Pero hay una pregunta que rara vez nos hacemos. ¿Qué pasó con los clamores, los gritos de auxilio y los lamentos de aquellos que no fueron salvados? ¿Desaparecieron simplemente, disueltos en el sonido de las aguas? En la tradición judía existe la idea de que ningún clamor humano se pierde. Las voces son registradas y preservadas ante Dios. Y aquí es donde la figura del ángel guardián comienza a insinuarse. A diferencia de los ángeles guerreros que luchan o los mensajeros que traen revelaciones, este ángel no actúa en el plano visible. Su función es silenciosa, pero aterradora: recoger cada voz, cada testimonio de dolor y presentarlo ante el trono como evidencia de la corrupción humana. El diluvio no fue solo la destrucción de la carne,
sino también la preservación de la memoria. Según algunas tradiciones midráshicas, los gritos de los hombres y mujeres que perecieron no se perdieron en el olvido, sino que resonaron ante el cielo como un registro eterno. Imagina el peso de esto, un coro de voces clamando contra su propia generación, recordando que la justicia de Dios no actúa sin fundamento. Este guardián, este ángel olvidado, sería el responsable de llevar las voces de toda esa humanidad destruida. Su misión no es solo presentar una denuncia, sino garantizar que la historia no sea borrada. Porque si la humanidad olvida, el cielo no olvida. Si la tierra entierra a sus muertos en silencio, los ángeles preservan sus clamores en la memoria. El apóstol Pedro, en su segunda carta, dice que el diluvio fue un recordatorio perpetuo del juicio de Dios contra la impiedad. Pero ¿qué es más poderoso que un recordatorio escrito? Es el testimonio vivo, llevado por un ser espiritual, que hace que la historia no pueda ser borrada. Cuando este ángel se presenta ante Dios, no trae solo números o registros fríos. Trae voces, voces que gritaron hasta el último segundo, voces que acusan, voces que testifican. Y aquí hay algo que pocos notan. Si las aguas del diluvio se llevaron la vida, este ángel preservó las palabras. Es decir, nada se perdió por completo. El juicio no fue solo físico, sino también moral y espiritual. Hay un eco eterno que resuena desde aquellos días, y ese eco no puede ser silenciado. Ahora, imagina esta escena. Mientras Noé y su familia descansaban en el arca, agradecidos por la salvación, afuera las voces se acumulaban, guardadas por este ángel misterioso. El contraste es aterrador. Dentro del arca, la esperanza; fuera de ella, el registro eterno de la condenación. Este es el primer gran acto de este guardián olvidado. Él se convierte no solo en testigo del juicio divino, sino también en depositario de las voces que nadie más escucharía. Por eso, a lo largo de las Escrituras, vemos repetidamente la frase «El clamor ascendió hasta Dios». Ese clamor no sube solo. Es llevado, transportado, presentado por alguien cuya función es precisamente no dejar que nada se pierda. Pero el diluvio fue solo el comienzo. Si en ese tiempo recogió los clamores de una humanidad entera destruida, pronto tendría que cumplir esa misión nuevamente. Porque hubo una ciudad cuyo pecado fue tan grande que sus gritos no pudieron ser ignorados. Pero las voces del diluvio no fueron las únicas. Hubo una ciudad que gritó más fuerte que las aguas. Si ya te diste cuenta de que incluso el silencio lleva un mensaje, sigue conmigo, porque en el próximo capítulo descubrirás cómo Sodoma no se quedó sin voz y quién fue el responsable de llevar ese clamor hasta los cielos. La Biblia dice que el clamor de Sodoma llegó ante Dios, pero ¿quién lo llevó hasta allí? Después del diluvio, podríamos pensar que la humanidad habría aprendido la lección. La memoria de la destrucción debería haber sido suficiente para mantener a los hombres en temor ante el Creador. Pero el corazón humano, como siempre, se vuelve hacia sí mismo. Y siglos después, surge una ciudad que se convirtió en el símbolo máximo de la corrupción y la degradación moral: Sodoma. En el libro del Génesis, cuando Dios se aparece a Abraham para revelar que destruirá Sodoma y Gomorra, no solo habla de los pecados cometidos allí. Utiliza una expresión que debe captar nuestra atención. El clamor de Sodoma y Gomorra es grande y su pecado es muy grave. GN 18:20. Este detalle es fundamental porque muestra que los pecados de esa ciudad no se quedaron en el plano terrenal, generaron un eco espiritual, y ese eco no se perdió en el vacío. Fue llevado hasta el trono divino. Pero aquí está la pregunta: ¿quién lleva ese clamor? ¿Acaso simplemente subió como una energía? ¿O existe un agente espiritual, un mensajero cuya misión es transformar el sufrimiento humano en testimonio ante Dios? Aquí es donde la figura del ángel guardián regresa a escena. Si en el diluvio este ángel fue responsable de llevar el coro de una humanidad entera que pereció, en Sodoma su misión es aún más específica: recoger los clamores de los inocentes, de las víctimas, de los injusticiados. La tradición rabínica
a menudo interpretaba este clamor no como un sonido cualquiera, sino como la personificación del sufrimiento colectivo de una ciudad que se había convertido en un abismo de violencia y depravación. Según algunos comentaristas antiguos, el grito de Sodoma no era solo moral, sino espiritual. Era como si las injusticias cometidas contra extranjeros, pobres e indefensos, crearan una herida que necesitaba ser presentada ante Dios. ¿Y quién haría eso? Sino un ángel encargado de guardar y llevar esos clamores. Observa la escena. Abraham intercede por Sodoma, preguntando si Dios destruiría la ciudad, incluso si hubiera 50 justos, luego 45, 30, 20, hasta 10. Pero al final, la ciudad no tenía ni siquiera ese número mínimo de justos. Esto significa que el clamor que llegó al cielo no era una voz de justicia, sino de dolor, violencia e impiedad. Era una ciudad cuyo sonido era insoportable incluso para los ángeles. Por eso, el Génesis muestra a 2 ángeles descendiendo a Sodoma. Pero lo que pocos notan es que el clamor ya había ascendido antes. Esos ángeles solo ejecutaron el juicio. Sin embargo, el guardián de las voces ya había llevado la denuncia ante el trono eterno. Y ese es el misterio. El juicio de Sodoma no fue arbitrario. Fue el resultado de voces preservadas, voces que exigían una respuesta. Ahora piensa conmigo. Si este ángel guardó las voces del diluvio y luego las de Sodoma, ¿cuántas veces más a lo largo de la historia no habría sido llamado a cumplir la misma función? ¿Cuántas generaciones perecieron sin dejar registros escritos, pero tuvieron sus voces preservadas en los cielos? ¿Cuántos clamores olvidados por los hombres aún resuenan ante Dios, esperando el día del ajuste de cuentas? Sodoma, entonces, se convierte en más que un caso aislado. Es un recordatorio de que ningún clamor es ignorado. Y si hay un ángel que guarda esas voces, entonces él lleva consigo no solo la historia de una ciudad o una generación, sino el peso de toda la humanidad ante el Creador. Y aquí está el punto más inquietante. Este ángel no desapareció. No cumplió su función solo en el pasado. Continúa, hasta hoy, recogiendo las voces que suben de la tierra. Si ayer fueron los clamores de Sodoma, hoy podrían ser los clamores de guerras, genocidios, persecuciones e injusticias que asolan el mundo. Esto significa que la memoria del mal no se pierde, es preservada hasta que Dios intervenga nuevamente. Pero si existe un ángel que lleva estas voces, entonces él guarda en sí memorias prohibidas de la humanidad. Y eso es exactamente lo que revelan los textos apócrifos y las tradiciones antiguas. No pares ahora, porque en los próximos minutos exploraremos cómo este guardián aparece oculto en las tradiciones judías y apócrifas, revelando secretos que quedaron fuera de la Biblia, pero que completan el misterio de este ángel olvidado. No todos los ángeles están en la Biblia canónica. Algunos viven en las entrelíneas de los textos olvidados. Hasta ahora, hemos visto cómo las voces del diluvio y de Sodoma no desaparecieron, sino que fueron recogidas y llevadas hasta el trono de Dios. Sin embargo, surge una pregunta inevitable. Si este ángel realmente existe, ¿por qué no se menciona claramente en las Escrituras? La respuesta podría estar en los escritos antiguos que quedaron fuera del canon, pero que preservan fragmentos de la tradición judía sobre ángeles misteriosos, encargados de guardar memorias y clamores. Uno de esos textos es el libro de Enoc, una obra que tuvo gran influencia entre los judíos del período intertestamentario e incluso entre los primeros cristianos. En él encontramos referencias a ángeles que no solo descienden para traer mensajes, sino que actúan como registradores de los actos humanos. Son los llamados ángeles de la presencia y los ángeles del registro. Ellos tienen la función de anotar y llevar ante Dios las obras de la humanidad, ya sean buenas o malas. En Primera Enoc 89, por ejemplo, encontramos descripciones de ángeles que atestiguan la corrupción de los hombres antes del diluvio. Estos ángeles aparecen como guardianes del testimonio, llevando no solo palabras, sino recuerdos vivos de las acciones humanas.
Esto resuena fuertemente con la idea de un ángel que guarda las voces de los muertos. Otro texto importante es el Libro de los Jubileos, que habla de ángeles designados para registrar la historia del mundo y los clamores de las generaciones. Según esta tradición, nada de lo que hace la humanidad queda sin memoria. Todo es registrado, preservado y llevado al cielo. Esto nos da un vistazo de cómo el pueblo judío entendía la actuación angelical, no solo como guerreros o mensajeros, sino también como testigos eternos. Estas tradiciones nos ayudan a comprender el versículo del Génesis sobre Sodoma. El clamor de la ciudad ascendió hasta Dios. ¿Cómo ascendió? A través de la actuación de ángeles cuya función es transportar clamores. Ellos son el puente entre el sufrimiento humano y la justicia divina. Y entre ellos destaca uno, un guardián que no solo registra, sino que lleva la totalidad de las voces perdidas de la humanidad. Es interesante notar que incluso en el Talmud encontramos la idea de que hay ángeles específicos encargados de registrar lágrimas, súplicas y clamores. Algunos rabinos afirmaban que ni siquiera una lágrima derramada en oración se pierde, pues los ángeles la recogen en recipientes espirituales y la presentan ante el Altísimo. Si esto es válido para las lágrimas individuales, ¿cuánto más para los clamores colectivos de pueblos enteros que perecieron bajo el juicio divino? Aquí, entonces, la imagen de este ángel guardián toma forma. No se menciona su nombre, pero su presencia se siente como una función necesaria. El ángel memorial, el depositario de la voz de los muertos. A diferencia de los ángeles guerreros como Miguel o los anunciadores como Gabriel, este es el ángel que guarda. No trae mensajes nuevos, sino que evita que los antiguos sean olvidados. Y esto es profundamente inquietante, porque significa que hay un ser espiritual que lleva consigo las voces de Sodoma, las voces del diluvio, y tal vez las voces de muchos otros pueblos borrados por la historia. Se convierte en una especie de archivo vivo, un guardián de la memoria divina. Y según estas tradiciones, en el fin de los tiempos, todos estos testimonios serán presentados nuevamente ante Dios como parte del gran juicio final. Piensa en el peso de esto. Cuando el Apocalipsis habla de libros que se abren en el tribunal de Dios, tal vez no se refiera solo a libros escritos, sino también a voces preservadas, voces que claman, que acusan, que testifican contra generaciones enteras. ¿Y quién más podría presentar esas voces sino este guardián olvidado? Esto explica por qué su identidad no es clara en el canon. Su función no es atraer reflectores, sino permanecer oculto, silencioso, hasta el día en que todo el testimonio deba ser revelado. Es el tipo de ángel que no busca ser visto, porque su misión es cargar aquello que nadie más quiere recordar. Pero ¿qué pasaría si en el futuro este ángel no fuera solo un guardián del pasado, sino que tuviera que hablar nuevamente en nombre de los muertos, no de los que ya perecieron, sino de los que aún perecerán en los días del Apocalipsis? Si incluso los apócrifos y las tradiciones judías hablan de este guardián, entonces el Apocalipsis podría esconder la clave para entender su misión final. Y eso lo cambia todo. Avanza conmigo, porque en el próximo capítulo nos sumergiremos en el libro del Apocalipsis y descubriremos cómo este ángel podría estar detrás de las voces de las almas que claman por justicia debajo del altar. ¿Y si te dijera que el clamor de aquellos que murieron en el diluvio y en Sodoma no se perdió, sino que resuena hasta hoy a través de un único guardián olvidado? El libro del Génesis relata que la humanidad, antes del diluvio, se había sumergido en la violencia y la corrupción. Los gritos de injusticia ascendían a los cielos, pero cuando las aguas tragaron a los pueblos, sus voces no se silenciaron. Fueron entregadas al cuidado de un mensajero invisible, un ángel encargado de llevar la memoria y el sonido de la tragedia. Siglos después, en Sodoma y Gomorra, otra ciudad marcada por el exceso y la indiferencia hacia lo justo, fue destruida por el fuego. Los gemidos, los clamores, los pedidos de misericordia, todos fueron recogidos por el mismo guardián. Este ángel no solo fue testigo, sino que preservó cada suspiro de desesperación, cada palabra no escuchada,
cada lágrima que la historia intentó borrar. No se trata de una figura alegórica, sino de una función cósmica, un ángel que carga las voces de las eras. Como si fuera un templo vivo de memorias espirituales, guarda no solo recuerdos, sino ecos de justicia aún no plenamente respondida. Los profetas sugieren que las generaciones pasadas claman por justicia. Hebreos habla de Abel, cuya voz aún grita desde la tierra. Si la sangre de un solo hombre clama, ¿cómo no clamarían los miles ahogados por el diluvio o consumidos por las llamas de Sodoma? Esa multitud no está silenciada. El guardián las lleva como testimonio contra la corrupción que se repite en la historia. Pero este misterio plantea una pregunta incómoda. Si todas estas voces están guardadas, ¿cuándo y cómo serán liberadas nuevamente sobre la tierra? ¿Y qué pasará cuando el ángel que las sostiene abra su boca y deje resonar siglos de dolor acumulado? Lo que antes fue solo un eco lejano podría convertirse en el sonido que precede el juicio final. Pero la pregunta es, ¿estamos preparados para escuchar ese rugido colectivo de los muertos cuando el silencio finalmente se rompa? Si este capítulo despertó tu curiosidad, no te detengas ahora, porque en el próximo capítulo descubrirás cómo este ángel misterioso se conecta con el libro del Apocalipsis y el futuro de la humanidad. No todo silencio es paz. Algunos silencios son cadenas. La pregunta que surge es, ¿por qué Dios permitió que ciertas voces fueran guardadas y no borradas? Si el Creador podría simplemente silenciar para siempre los clamores del diluvio o de Sodoma, ¿por qué confiar su memoria a un guardián angelical? La respuesta es teológica e inquietante. Algunos silencios no son olvido, sino espera. Así como existen ángeles aprisionados bajo el río Éufrates, esperando el momento determinado para ser liberados, también existen clamores espirituales contenidos, atrapados dentro de este ángel que carga el dolor de los muertos. No han desaparecido, solo están encadenados por el tiempo de Dios. El riesgo de liberar estas voces es inmenso. No se trata solo de recuerdos, sino de heridas espirituales que, si se abren, podrían incendiar la historia nuevamente. Es como una represa a punto de romperse. Si el ángel deja escapar todo lo que lleva consigo, el mundo escuchará no solo ecos, sino acusaciones directas contra la humanidad que repite los mismos errores del pasado. Este ángel no es solo el portador de la memoria, sino también el guardián de la contención. No guarda solo para atestiguar, guarda para proteger. La liberación prematura de estas voces podría ser devastadora, un peso que la humanidad no podría soportar. Lo que está en juego no es solo el recuerdo de Sodoma o de las aguas del diluvio, sino el peligro de un coro de voces clamando por justicia con tanta intensidad que el juicio se precipitaría sobre nosotros. Pero hay señales de que, en los últimos tiempos, este ángel volverá a manifestarse. Y eso lo cambia todo. No te pierdas el próximo capítulo, porque descubrirás las señales de que este guardián olvidado está a punto de levantarse nuevamente. ¿Y si el ángel que lleva las voces olvidadas ya estuviera activo en nuestro tiempo? Vivimos en un mundo donde los clamores de la tierra parecen no cesar nunca. Genocidios, tragedias masivas, injusticias sociales y espirituales. Millones de voces se alzan todos los días, clamando por justicia. ¿Acaso estos gritos modernos se están sumando al coro de aquellos que murieron en el diluvio y en Sodoma? Las tradiciones apocalípticas sugieren que los ángeles ocultos no permanecen invisibles para siempre. Surgen en tiempos de juicio, cuando el cielo decide intervenir directamente en la historia humana. Así como los ángeles aprisionados en el río Éufrates están destinados a ser liberados en el momento preciso, el ángel que guarda las voces olvidadas también podría emerger para cumplir su papel en el desenlace final. El paralelismo es inquietante. Los clamores antiguos resuenan en sintonía con los clamores modernos. La humanidad que pereció en las aguas del diluvio clamaba por justicia contra la corrupción. La ciudad quemada de Sodoma clamaba contra la violencia y el abuso. Hoy los ecos continúan. Guerras que arrastran a inocentes, hambre que consume multitudes, pueblos enteros silenciados por la fuerza.
Es como si el guardián estuviera nuevamente llenándose de voces, preparándose para un nuevo derramamiento. La aparición de este ángel en los últimos tiempos no sería solo simbólica, sino literal. Se presentaría como testigo vivo, trayendo ante Dios y la humanidad la suma de todos los clamores guardados a lo largo de la historia. Su aparición sería el anuncio de que el tiempo del silencio ha terminado y que el eco de los muertos y los vivos finalmente será escuchado. Pero la mayor revelación aún está por venir. ¿Quién es realmente este ángel y cuál será su misión final? Quédate con nosotros, porque en el próximo capítulo revelaremos la identidad final de este ángel misterioso. Ha llegado el momento de la revelación. ¿Quién es este ángel olvidado que atraviesa toda la historia? A lo largo de este viaje, hemos seguido los rastros de un guardián oculto, un ser que no aparece claramente en los textos sagrados, pero cuya presencia se siente en los silencios y los ecos de la historia. Ahora llegamos al punto decisivo. ¿Quién es, al fin, el ángel que lleva la voz de todos los muertos? La primera posibilidad es que sea un ángel memorial, relacionado con el libro de la vida. En varias partes de la Biblia encontramos la idea de registros espirituales, como si hubiera escribas celestiales que anotan no solo las obras de los hombres, sino también sus clamores. Este ángel, por lo tanto, no sería solo un guardián de memorias, sino el escriba vivo de todas las voces apagadas. Su función sería garantizar que ninguna injusticia se pierda, que ningún dolor sea olvidado, que nada de lo que la humanidad vivió quede fuera del tribunal divino. Otra posibilidad fascinante se encuentra en los escritos de Enoc, donde aparecen los llamados ángeles de la presencia. Estos seres no son mensajeros comunes. Permanecen constantemente ante el trono de Dios, llevando los testimonios de la tierra. Si el guardián de las voces olvidadas es uno de ellos, su misión sería presentar la memoria de las generaciones ante el propio Creador, no como una acusación aislada, sino como un testimonio colectivo. El ángel entonces se convertiría en el puente entre el sufrimiento humano y la justicia divina. También hay quienes ven en él una conexión con Miguel, el arcángel descrito en Daniel y Apocalipsis como protector de las naciones y guardián de los justos. Miguel es aquel que se levanta en tiempos de angustia, que lucha contra los enemigos espirituales y defiende al pueblo de Dios. Si el ángel de las voces está bajo su autoridad, tal vez sea uno de sus ayudantes directos, llevando los clamores de las almas para fortalecer los juicios de Miguel contra los poderes malignos que gobiernan el mundo. En este caso, su misión sería parte de una guerra espiritual mucho mayor de lo que podemos imaginar. Pero más allá de las posibles identificaciones, hay algo aún más profundo: la simbología de cargar voces. ¿Qué significa que un ser celestial recoja, guarde y preserve cada palabra, cada clamor, cada lamento? Significa que ante Dios no hay olvido. La memoria divina no es solo perfecta, sino también activa. Este ángel simboliza la verdad de que todas las voces, incluso aquellas silenciadas, apagadas, ignoradas por la historia, permanecen vivas ante el trono. No guarda para sí mismo, no busca gloria, no tiene un nombre exaltado entre los hombres. Su misión es ser un eco eterno, un testigo que recuerda al cielo y a la tierra que nada pasa desapercibido ante el juez supremo. Desde un punto de vista teológico, este ángel representa el equilibrio entre la justicia y la misericordia. No es el ejecutor, sino el memorial. No trae la espada, sino la voz. Su función es recordarnos que no hay pecado sin registro, ni sufrimiento sin respuesta. Cumple su tarea sin ser visto, sin ser reconocido, sin ser adorado. Es el ángel olvidado, pero indispensable, el eco de toda la humanidad ante Dios. Esta conclusión nos confronta con algo personal, porque si Él realmente lleva consigo las voces de todos los muertos, entonces no guarda solo los ecos del pasado lejano, también guarda los clamores del presente, el grito de cada víctima de injusticia, el llanto de cada alma oprimida, la súplica silenciosa de cada corazón herido. Todo es recogido. Pero si este ángel lleva todas las voces, la pregunta es: ¿está tu voz ya entre ellas?
Si esta revelación te impactó, deja tu comentario, comparte este video y no olvides suscribirte. Porque aún hay ángeles olvidados, y cada uno de ellos guarda secretos que pueden cambiar todo lo que sabemos sobre el cielo y la tierra.